Cuando hablamos de comunicación popular hoy tenemos que hablar también de lo que es el territorio digital. Tenemos que empezar a ver cómo abordamos, que nos importa la comunicación que está cerca del vecino, la comunicación comunitaria, abordar ese territorio, el territorio digital. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque los medios están cambiando. Algunos teóricos hablan de la ecología de los medios. Y es como los medios también se van transformando, van siendo distintos. Y la verdad que estamos en un momento central de ese cambio profundo que hay en el sistema de medios de comunicación, la manera en la que unos nos comunicamos con otros y con otras. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente la imprenta, imagínense que la imprenta es de 1440. Y recién ahora, por estos días, ha desaparecido, por ejemplo, el diario papel, una de las formas de comunicación. Cuando llega la imprenta es la posibilidad de imprimir libros, sobre todo, después también algunas hojas que servían para poner en los pueblos, para que se puedan enterar qué era lo que pasaba, y después los diarios, como los conocimos, los libros. Y ahí, ¿qué pasó? Hubo un cambio muy profundo en las sociedades, porque en general la mayoría de nosotros podíamos acceder al conocimiento de qué era lo que pasaba, ¿no? Central para una comunidad. Y eso dejó de estar restringido a los nobles o a las iglesias, que eran quienes tenían los libros, que tenían el conocimiento. Habrán visto alguna película que se escribían, eran manuscritos y los tenían guardados. La llegada de la imprenta, que permite multiplicar ese conocimiento, permite a la mayoría del pueblo empezar a acceder a algo de ese conocimiento, ¿no? Y ahí empiezan a nacer también las universidades, las escuelas, etcétera. Se empieza a transmitir de otra manera. Y se empieza a formar la sociedad tal como la conocemos hoy por hoy. A principios del siglo pasado, llega otro medio que viene a revolucionar, que es la radio, la posibilidad de hablar en un lugar y que te escuchen en un montón de lugares. A mediados del siglo pasado aparece la televisión también, que era esa voz que al mismo tiempo tenía imagen, ¿no? Eso también fue una revolución. Siempre se fue pensando que una cosa iba a acabar con la otra, ¿no? Decían, bueno, ahora que viene la radio la gente no va a leer más los diarios. Bueno, eso no pasó. Y ahora que vino la televisión se acaba la radio porque uno lo puede ver. Bueno, eso no pasó. Lo que pasa es que se van transformando los medios. Algo parecido es lo que sucede con la comunicación digital. Lo que fue pasando es que se fue transformando la comunicación y empezamos a leer, a ver y a escuchar a través de los teléfonos. Que en realidad no son teléfonos, ¿no? Lo que menos hacemos es hablar por teléfono con alguien. En realidad son dispositivos donde ahí corren plataformas, ideas, sentidos, etcétera. Y la mayor parte de la comunicación la vamos teniendo en el teléfono. Ahora, si gran parte de nosotros, por ejemplo, a ver, les pregunto, ¿quién de ustedes lo primero que hace a la mañana cuando se levanta es mirar el teléfono? Me gustaría que levante la mano. Lo primero que hacen es mirar el teléfono. Y lo último que hacen cuando se van a dormir, mirar el teléfono, ¿quién es? Eso implica un cambio muy profundo, muy veloz, que todavía no ha sido estudiado del todo. Hay quienes dicen que ese cambio que hay en la comunicación está produciendo transformaciones antropológicas. Es probable que en unos años tengamos este dedo sea todo más grandote y musculoso, ¿no? Porque estamos todo el tiempo usándolo. Es probable que tengamos transformaciones también en la columna, porque tenemos la postura de estar todo el tiempo mirando el teléfono. También, ahí está repitiendo un poco, también hay un cambio en el sistema nervioso nuestro, porque estamos como muy pendientes de lo que pasa ahí con el teléfono. Y la verdad es que esos cambios en los seres humanos se dan a lo largo de los años y los siglos, etcétera, ¿no? Los cambios que vamos teniendo en nuestro organismo. Pero
lo que va a transformar, o lo que está pasando hoy con la comunicación digital, todavía no sabemos exactamente para dónde va. Pero lo cierto es que no somos los mismos, no estamos igual, y ese cambio está siendo muy veloz. Y cuando es muy veloz también es muy violento. Es un cambio muy rápido. Imagínense que yo estoy hablando a 1440 y recién ahora está desapareciendo el diario, pero si les digo de que tenemos internet como tal, más las plataformas, más las redes de mensajería, eso está pasando en minutos. El crecimiento de algunas de las plataformas, la desaparición de otras. ¿Y cómo va cambiando esa nuestra percepción del mundo también? La relación interpersonal, cómo nos llevamos con otras personas. Hablamos, no hablamos, cómo nos conectamos o no con las personas a través de ¿somos nosotros cuando hablamos en las redes o no? Bueno, todos esos fenómenos, todas esas preguntas aún sin respuestas acabadas, son las que me parece son un gran desafío para pensar para quienes nos interesa la comunicación en general y la comunicación popular en particular. Tenemos que ver cómo rompemos ciertas barreras, estructuras que nos ponen cómodos en algunos lugares de la comunicación para abordar ese territorio aún desconocido en su gran parte por la mayoría de nosotros y nosotras, pero que nos permite poder acercarnos, asomarnos para tratar de entender qué lógicas son las que están ahí, que mueven a las plataformas. Y a eso me refiero a investigaciones que se pueden hacer, tanto con herramientas que nos brindan las tecnologías, como con investigaciones propias que podemos hacer, más caseras, más individuales, sobre qué plataformas son las que escucha la gente, las que ve, las que lee, a cuáles le cree, a cuáles no. Bueno, y a partir del conocimiento, de la investigación, del conocimiento sobre ese fenómeno, sobre esa forma de comunicación, es que vamos a entender también cómo habitamos ahí, y cómo disputamos sentido en ese escenario, en ese territorio, que es distinto del territorio al que estábamos habituados, y que vivimos siglos y siglos. Es otra cosa, es en otro lugar, tiene otros códigos, otros lenguajes, otras características. Lo primero, me parece, y sobre todo hablando con estudiantes, con estudiantas, con laburantes de los medios, con quienes están pensando en la comunicación popular, me parece que ahí tenemos un desafío muy interesante al mismo tiempo, que es cómo entramos a dar disputa ahí con las ventajas que podemos tener en las plataformas. ¿En qué sentido? En el sentido que, en general, hasta ahora, ese sistema de comunicación del que estaba hablando y al cual estábamos muy acostumbrados, es un sistema unidireccional. O sea, ¿cómo es la relación nuestra con un diario clásico? Veo algunos son más pibes, pibas y tal vez no tienen ese ejercicio, pero el diario vos lo leés. Es difícil interactuar con el diario de papel. La radio vos la escuchás, es alguien que te habla. Y al revés, salvo algunas radios, algunos barrios con bajo alcance, con más posibilidades, o las radios escolares que tienen más posibilidad de interacción, en general, los grandes dispositivos comerciales de los medios no tienen esa posibilidad de acceso. Y lo mismo la televisión. Salvo que te convoque Tinelli a bailar, digamos, en general no intervenís mucho en lo que se llama la televisión hegemónica o los grandes medios de comunicación. Que hasta ahora, hasta hace poquito nada más, dominaban el espectro casi sin amenazas alrededor. La mayor amenaza fue cuando se quisieron democratizar las comunicaciones. Y para eso, bueno, enseguida apeló al poder real y frenaron la ley de servicio de comunicación audiovisual o ley de medios. Pero, en general, dominaban, eran los dueños del barrio de la comunicación. Era la patota que manejaba la comunicación. Y bueno, y desde algunos lugares tratábamos nosotros de ponerlo en cuestión, con nuestros medios más chicos, populares, de distintos lugares, etc. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que estamos frente a un nuevo paradigma que nos permite dar esa pelea de otra manera. Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí
porque nos permite establecer un diálogo a nosotros, así seamos así de chiquitos, aparentemente podemos establecer un diálogo casi tan potente como el que tienen los gigantes. ¿Tienen ventaja los gigantes en esta pelea? Y probablemente tengan ventaja porque tienen mucha guita para tratar de intervenir. Pero si nosotros somos inteligentes estudiando cómo comunicar, en qué plataformas, de qué manera, etcétera, nosotros podemos dar una pelea muy interesante. Los últimos estudios dicen que las grandes plataformas los grandes medios de comunicación solo están manejando el 10% de las interacciones en las redes. Y que los medios populares y los que técnicamente se llaman influenciadores, etcétera, manejan hoy por hoy el 50% de la comunicación. El resto son personas más individuales, grupos más pequeños. Pero, ¿a qué me refiero? A que no necesariamente uno ahora ve lo que te indica el aparato de televisión, donde tenés 4 o 5 canales para ver con el tema que te gusta, y es lo único que tenés. Ahora, cuando nosotros estamos en el teléfono, hay información casi para todos los gustos. Se empiezan a formar lo que es todo un desafío también y pensarlo, que algunos lo llaman comunidades de fans, pero bueno, que tiene que ver con gustos determinados que se forman y que se empiezan a agrupar y empiezan a pensar, y ahí pensamos que hay una oportunidad con las comunidades, con los intereses de las comunidades. Si nosotros dialogamos con los intereses de las comunidades, tenemos un ida y vuelta interactivo, rico en esa relación, etcétera, empezamos a generar comunidades de pertenencia, que bueno, y ese es el corazón de los medios populares o comunitarios, esa relación, ese conocimiento que uno tiene del lugar desde donde habla, dónde vive, dónde habita, comparte las mismas preocupaciones, problemas. Bueno, eso lo podemos expresar de otra manera. Tenemos una posibilidad más potente todavía de comunicarnos. Imagínense, muchas de las radios, como Freeway, como tantas otras, nacen casi al borde de la legalidad y con muchos ataques de parte de los grandes medios, de un sector de la justicia, etcétera. Y después con un montón de limitaciones que tienen que ver con la cantidad de guita que tenés, la antena que ponés, las limitaciones, etcétera. Pero en cambio en las plataformas, en las redes, ahí no tenemos, ahí lo que tenemos que hacer es ser inteligentes dónde hablamos, cómo hablamos y qué es lo que pasa con nuestro interlocutor a la hora de nosotros ir planteando las cosas. Me parece que hay ahí una oportunidad muy interesante para dar la pelea desde este territorio. Lo que hay que hacer sí es tratar de investigar a fondo qué es lo que pasa, ¿no? Hay que saber dónde se habla, de qué se habla y cómo se habla. Porque lo que hay son un montón de lenguajes que hay que ir analizando. Cada plataforma también tiene sus lógicas, hay que entenderlas. Hay que hacer un esfuerzo por comprender esas lógicas, sabiendo que en realidad la lógica que anima a las grandes plataformas son empresariales. O sea, esconden en realidad un negocio, no el interés de la comunidad. No están para hacernos el bien. Las grandes plataformas lo que quieren hacer es captar nuestra atención. Y eso trae otros temas también, que es otro tema, digamos, yo les voy tirando como 4 o 5 temas que son preocupaciones, que es el problema, así como tenés la ventaja de la comunidad de fans o las comunidades que se van formando, tenés el problema de la creación de burbujas. Las redes lo que necesitan es que vos estés todo el tiempo mirándolas a ellas y no a otras. Que vos no te vayas de TikTok, que vos no te vayas de Twitch, que no te vayas de Instagram, que estés ahí. Para que no te vayas, en general lo que trata de hacer es mostrarte cosas que a vos ya te gustan. Y te oculta las cosas que te pueden desagradar o molestar.
Entonces ahí hay otro riesgo, que es que después cuando salimos afuera nos encontramos con fenómenos que no nos pensamos que no existían, porque la realidad es mucho más compleja que la que nosotros nos muestran las plataformas todo el tiempo. Así que ahí tenemos también algo que mirar, que entender, esa lógica de funcionamiento, lo que está detrás del el algoritmo, ¿no? Lo que está detrás de esa plataforma. También hay que prestarle atención, hay que entenderla y ver cómo hacemos para saltar también esa burbuja, ¿no? Porque esas burbujas que se crean nos impiden hablar con el que piensa un poco diferente a nosotros. Y eso no nos hace bien como sociedad. Así que hay que entender eso y hay que tratar de saltar eso de alguna manera. Así que yo creo que hay un momento, digo, para ir cerrando, a mí me gustaría escuchar a alguno de ustedes con alguna inquietud, con alguna pregunta, porque yo tiré varios temas al mismo tiempo. A mí me parece que hay un desafío interesante para la comunicación popular. Es un momento, a mí me parece que hay que fortalecer. Yo creo que es un momento para habitar, para tomar la palabra, habitar en torno a ideas generales. Yo imagino un momento interesante para poner en juego todo lo que pensamos sobre humanismo, sobre democracia, sobre un montón de cuestiones que hacen en la vida cotidiana nuestra. Yo creo que es un buen momento para ponerlo ahí en valor, en debate, en discusión, con la cabeza bien abierta, para tratar de entender ese fenómeno. ¿Por qué algunos creen que algunas cosas que muchos y muchas pensábamos que eran debates o discusiones superadas, vuelven otra vez a la escena pública? Bueno, hay que entender eso, no hay que enojarse, pero me parece que hay una oportunidad interesante ahí para abrir canales de debate, y me parece que todos y todas que estamos preocupados por el tema de la comunicación tenemos ahí una tarea. Sobre todo porque en general, en principio, entendemos, o sea, estudiantes, laburantes de los medios, etcétera, entendemos o tratamos de entender mejor cómo funciona eso, qué pasa y qué no pasa ahí, por qué funcionan más algunas cosas que otras. Bueno, ahí está el tema de las noticias falsas, de las fake news, etcétera. Pero por qué funciona o por qué no funciona, y tratar de ver cómo hacemos cómo ayudamos a la sociedad a desarmar determinados discursos, los discursos de odio, las noticias falsas, etcétera, que circulan y mucho en las redes y son un problema para la sociedad. Bueno, quienes pensamos que ellos son un problema serio para la sociedad, tenemos ahí una tarea para hacer. Y esa tarea, me parece, la tenemos que cargar los estudiantes de comunicación, los que laburamos en los medios, en los medios de comunicación, y dar esa pelea. Me parece que hay un gran momento, un buen escenario para ir a meternos ahí, a dar esa pelea hoy por hoy.